Con diplomado en Asuntos Internacionales y licenciatura en Economía, ambas por el ITAM, Magdalena Carral es codirectora general en Carral Sierra, consultoría especializada en relaciones públicas y comunicación estratégica, que fundó en 2008. También es socia fundadora y ex vicepresidenta de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, expresidenta del capítulo mexicano del International Women Forum y actual miembro del Consejo Directivo del IWF Internacional, por mencionar algunas de sus importantes participaciones en consejos directivos. En junio del 2020, fue seleccionada dentro de las 100 mujeres más poderosas de Forbes México. Magdalena Carral. Tú que has estado mucho en la diplomacia, ¿tú sabes qué es? O sea, platícanos, quiero que la gente te oiga. Lo que ha sido para ti el representar a México. Pues mira, yo creo que cada quien a su nivel va representando a México en muchos ámbitos. Y yo creo que la cultura es nuestra plataforma más fuerte. En eso somos campeones. Exacto. O sea, en muchas áreas de otro tipo no somos campeones. Somos la 13ª o 14ª economía del mundo, pero en cultura sí podemos competir con todos. Entonces, la cultura para nosotros es como de vida o muerte. La cultura es lo que nos da identidad y lo que nos permite representarnos ante el mundo como una potencia. Y sí somos una potencia. Entonces, cuando se habla del turismo cultural, cuando se habla de la diplomacia cultural, pues es muy fuerte, es un arma importantísima que tiene México que no se puede descuidar. O sea, ahorita que los custodios de los sitios arqueológicos no van a tener, digamos, ni los mínimos recursos para poder cuidar el espacio, atender el espacio, seguir con las excavaciones, con la conservación de los espacios, los museos de sitio. O sea, hay tanto en México, o sea, somos el país con más patrimonio cultural de América, México. O sea, patrimonio cultural es uno de nuestros mayores, digamos, retos para cuidar también, porque además si no cuidamos nuestros sitios patrimonio, nos sacan de la lista. Entonces, digamos que tenemos que cumplir con una serie de requisitos de conservación, que si no, pues no vamos a estar ahí, no vamos a poderlos, y se los tenemos que heredar a nuestros descendientes, imagínate. Platícanos cómo inicia tu trayectoria, tu experiencia en el Consejo de Promoción Turística. ¿Ese es tu primer trabajo en el ámbito político o tienes otro anterior? No, mira, Bárbara, yo cuando estaba estudiando en el ITAM, la carrera de economía, estaba buscando trabajo y mi papá, que les ayudaba a encontrar trabajo a todos los jóvenes que estaban indecisos, pues a mí como que no me hizo tanto caso. Y entonces tuve que buscar yo y curiosamente se abrió una jefatura de departamento en el Instituto Nacional de Bellas Artes en el área internacional. Entonces yo estudiaba economía en el ITAM de 7 a 10 de la mañana y a las 10 me iba a Bellas Artes porque ahí estaban las oficinas a trabajar en el área de información internacional. Entonces ahí estuve 2 años y esa fue como mi primera incursión, digamos, en el ámbito cultural. Luego me volvieron a invitar el equipo de Juan José Bremer cuando era subsecretario de Cultura. Antes de que existiera Conaculta, había una subsecretaría de Cultura que dependía de la SEP, cuando el secretario de Educación Pública era el licenciado Reyes Heroles. Entonces ahí trabajé también en el Programa Cultural de las Fronteras, que era un programa muy interesante porque se estaba dando un fenómeno en el cual, sobre todo en la frontera norte con Estados Unidos, como que estaban perdiendo identidad. Entonces querían llevarle como cultura a esos estados fronterizos, y me acuerdo que fue la primera vez que hicimos una
itinerancia del Festival Cervantino, que se hacía en Guanajuato, pero no itineraba por los estados fronterizos, y ese tipo de iniciativas de promoción cultural y de festivales, pues yo era parte de ese equipo que tenía esta visión de que había que llevar cultura mexicana, por decirlo de alguna manera, a estos estados. Y de ahí, bueno, pues trabajé muchos años luego me fui a Relaciones Exteriores también. Era la negociación de los programas de intercambio cultural y educativo, en donde se negociaban las becas entre países, la cooperación entre países. Entonces era súper interesante porque ahí se negociaban, digamos, yo te voy a llevar tal exposición, tú me traes otra, y eso era un acuerdo entre los gobiernos. Entonces también había algo que se llamaba seguro de Estado, que te garantizaban las exposiciones, no tenías que pagar el seguro, digamos, privado, que era muy caro, sino como había como una garantía de Estado que te bajaban los costos, y teníamos grandes exposiciones negociadas, festivales, intercambios, artes escénicas, artes visuales. Entonces fue una época súper interesante. Luego tuve una oficina de promoción cultural con Lolita Beistegui. Pusimos una oficina donde promovíamos, hacíamos algo que no se usaba en esa época, que era cómo las empresas podrían crear una vinculación con sus audiencias a través de la cultura. Entonces me acuerdo que una vez fuimos a ver al director de Limba, y me acuerdo, no voy a mencionar nombres, pero me acuerdo que a mí me dijo, mira niña, el arte no es un supermercado. Entonces como que veían mal la vinculación entre lo público y lo privado en esa época, porque nosotros lo que hacíamos era, por ejemplo, conseguir patrocinios para el Festival Cervantino, y entonces lo vendíamos. Éramos como brokers del Festival Cervantino, del ballet, el Ballet Nacional de Teatro, en fin, ahorita no recuerdo, pero teníamos varios clientes, y la vinculación que hacíamos, me acuerdo que hicimos un disco de música novohispana para el Chase Manhattan Bank, y era una maravilla, porque eso fue el regalo de Navidad, y en esa época no se usaba. Luego hicimos los primeros videos de museos mexicanos, y se vendieron en Aurrerá. Todavía no era Walmart, era Aurrerá. Y nos decían, qué raro, se van a vender unos videos de museos, pero logramos tener un contacto en Aurrerá, que le pareció una buena idea. Y entonces esa fue una época muy, muy bonita. Y luego regresé a Relaciones Exteriores, ya no a lo cultural, sino a hacer el enlace con el sector privado y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, y a trabajar directo con el secretario, un jefe extraordinario que me marcó de por vida. Y también fue interesante. Y luego me fui a una campaña política con ese secretario que fue candidato al Senado por el Distrito Federal. Entonces, bueno, toda la parte de gobierno como servidor público fue súper interesante. Y luego entré al sector privado. Me ofrecieron entrar a una agencia de relaciones públicas internacional, y en esa época yo no estaba tan contenta en un trabajo que ya no era con mi jefe querido e inspirador. Y entonces dije, lo que sea, yo acepto lo que sea con tal de ya no estar en este trabajo. Y entré a una agencia de comunicación, tal como la que ahora dirijo y que fundé hace 12 años. Ahí estuve 6 años, y luego me llamaron al Instituto Nacional de Migración, que fue una época muy interesante en mi vida, Bárbara, porque la migración es un fenómeno, bueno, hay 200 millones de migrantes hoy por hoy que se salen de sus países por causas económicas, por causas ambientales, en fin, o por unirse con sus familias. Entonces, en México realmente tenemos un fenómeno importante, y muchas veces pedimos, por ejemplo, a los Estados Unidos lo que no ofrecemos en México. Entonces, mi insistencia ahí siempre era, seamos congruentes y démosles a la migración indocumentada
las mejores condiciones para no estar pidiendo en otro lado lo que no somos capaces de ofrecer en nuestro país. Y creo que hubo un avance en términos de respeto a los derechos de los migrantes en México y también un fortalecimiento a la infraestructura de la migración, digamos, formal, que es el turismo. Entonces modernizamos todo el aparato de los aeropuertos, que no se podía saber en línea y en tiempo real quién había llegado a qué aeropuerto. Si nos preguntaba el secretario de Gobernación cuántas personas de nacionalidad coreana llegaron el año pasado en tal fecha, pues tenemos que buscar los papelitos y contarlos, y nos tardábamos como un mes haciendo eso. Entonces establecimos durante los 3 años de mi gestión, con un equipo muy, muy capaz, lo que llamamos el Sistema Integral de Operación Migratoria, que hoy por hoy es lo que tenemos todavía, que te leen el pasaporte y que puedes saber en línea y en tiempo real quién llegó a qué aeropuerto, puedes segmentar si quieres saber cuántas mujeres de 20 a 30 años llegaron a qué aeropuerto, el sistema te lo dice. El sistema tiene una parte que te dice qué tipo de visa se requiere para qué nacionalidades. Entonces fue muy interesante y fue después de ese trabajo cuando me ofrecieron encabezar el Consejo de Promoción Turística. Que bueno, pues el reto era increíble porque el turismo representa más o menos el 8% de nuestro Producto Interno Bruto. Es una fuente muy importante de divisas y además es un segmento muy noble porque es gente sirviendo a gente. Es la industria sin chimeneas. En términos, por ejemplo, de empleos de mujeres, hay muchísimas empresas turísticas que son atendidas por mujeres y esto en este momento es bien triste porque la industria de la hospitalidad ha sido muy golpeada por esta crisis. La gente ha dejado de viajar, de salir, han caído y muchas van a desaparecer. No ha habido apoyos por parte del gobierno importantes. Entonces, pues sí, es un área que me preocupa muchísimo porque es una fuente muy importante de ingresos para México. Magdalena, ese es otro tema importante, es gente muy que importante. Viene, invierte en nuestro país, gasta, genera empleos para las personas y genera economía, genera que a la gente le vaya mejor. Y eso la gente lo debe de entender. México tenía el Consejo de Promoción Turística, que además tenía un esquema muy interesante de cómo operaba, porque el Consejo de Promoción Turística no dependía de ingresos fiscales, sino que se había diseñado como un derecho de no inmigrante. Era un derecho que quienes viajaban a México, quienes viajan a México pagan, no sé si eran $20, no sé actualmente cuánto es, pero ese dinero se iba, en mi época, la mitad al Instituto Nacional de Migración y la otra mitad al Consejo de Promoción Turística. Luego la proporción fue de 75-25, pero en fin, era mucho dinero para promoción. Ese dinero para promoción, además, se empataba con los dineros locales. Entonces, las promociones se potenciaban, podíamos tener, tener acceso a las ferias internacionales de turismo, tener un stand. Todo el mundo va, o sea, si no vas, te pierdes de un pedazo de los viajeros que están planeando, sobre todo de los mayoristas, que son los que les venden a las agencias de viaje. Entonces yo lamento muchísimo que no haya habido esa visión, porque te digo, ese ingreso que teníamos ni siquiera eran recursos fiscales, no pasan por la Cámara de Diputados, sino que simplemente es un derecho que te genera un recurso y entre más viajeros vengan, más recursos generan. Y ahora ese recurso se va a usar para el Tren Maya. Entonces es una lástima que hayamos perdido ese recurso porque no vamos a tener presencia en las ferias internacionales, que son las que nos dan visibilidad para que nos tengan en el radar y la gente venga. O sea, no es tan gratuito, no es una casualidad
que hayamos logrado esos niveles de turismo, digamos, estar entre los 10 países que más turistas reciben, no es una casualidad, es un esfuerzo, es una inversión, es preparar gente, es tener buenos destinos, y con el momento de violencia, de inseguridad que tenemos, si no haces esa promoción y entonces puedes comunicar que la violencia se da solo en ciertos espacios del país, que nunca se ha dado o casi nunca se ha dado en lugares, digamos, turísticos, pues no puedes hacer esa comunicación. Entonces sí es muy riesgoso porque vamos a caer muchísimo. Si todos los países van a caer, yo creo que se va a ver una diferencia. Digo, ve ahorita, ya México no lo dejan entrar junto con Estados Unidos. Bueno, más bien al único país que dejan entrar del continente americano es a Uruguay y Canadá, creo, pero nos quedamos fuera por un manejo relativamente malo de la pandemia, y en Europa por lo pronto están viendo quién maneja bien las cosas, quién maneja mal, y va a haber reciprocidad. O sea, si México no se pone las pilas, vamos a dejar de recibir turistas, o por lo menos va a bajar muchísimo. Decías que es el 8% del PIB nacional, el turismo. 8.4, según cálculos diferentes, más o menos entre el 8 y 8.4. Y fíjate, una cosa que te apoyo es decir, ahorita con tantos medios de comunicación y noticias y demás, yo creo que los países luchamos porque a veces los medios engrandecen las cosas. Entonces, Claro. no sé si te acuerdas la época, que tuvimos una época dura en México, para volver a retomar confianza en otras naciones, pues tienes que invertir Así es. en que la En gente comunicar, y en exacto, promoción, exacto. y en capacitación. Y ahorita además tenemos que invertir en cómo sanitizar y cómo la gente se va a sentir segura. Nunca va a ser como COVID free, porque nunca, creo que va a pasar mucho tiempo antes de que tengamos COVID free, porque tenemos que seguir protegiéndonos, pero sí se van a tomar las medidas sanitarias para poder garantizar que, bueno, que los espacios no van a estar, digamos, saturados, que la comida va a estar en un plato donde llega. O sea, son miles de inversiones que se van a tener que hacer, que también va a encarecer mucho y a lo mejor va a ser no viables a muchas de estas empresas turísticas. En tu experiencia, esa simbiosis de turismo y cultura es importantísimo. ¿Quieres seguir? Fíjate que algo? Yo creo que es uno de nuestros, digamos, de nuestras fortalezas como país, es el área cultural. O sea, sigue siendo los destinos de sol y playa, siempre le ganan, ¿no? Pero poco a poco se ha ido logrando que los turistas, los viajeros, conozcan nuestras zonas arqueológicas, nuestros pueblos coloniales, y creo que se ha hecho muy buen trabajo, por ejemplo, digamos, en todos estos pueblos mágicos. ¿Qué eran los pueblos mágicos? Pues eran pueblos con un encanto particular, y entonces el gobierno federal aportaba una parte y la localidad otra parte quizás para iluminar la iglesia principal o para el parque. En fin, era ayudarlos a que se mantengan como unas joyitas que nos dieron mucha visibilidad. Y yo creo que ahorita el turismo nacional, que siempre en todos los países el turismo nacional da como la plataforma, y luego el turismo internacional es lo que viene a darnos las divisas, pero el turismo nacional es muy importante. Y para este turismo nacional, que ahorita te va a permitir, digamos, viajar en coche y llegar a lugares no tan lejanos, pues vamos a tener que seguir manteniendo nuestros sitios culturales, nuestros pueblos coloniales, nuestros sitios arqueológicos, nuestros museos, nuestras iglesias impecables. Entonces tiene que seguir habiendo ahí un esfuerzo, porque es una gran fortaleza. Muchos países de América Latina no tienen, digamos, esa herencia cultural que a nosotros nos hace
es un diferenciador. Ahorita tienes que ver a ver, ¿qué me das tú más que no me da tal otro destino? Pues yo te doy que vas a Cancún o vas a la Riviera Maya y puedes ir a Chichén Itzá y puedes ir a Tulum, que nadie nos gana. O sea, realmente sí tenemos buenas carreteras, buenos hoteles y además tenemos una oferta cultural bien importante. Entonces yo creo que sí es un diferenciador clave. Y gastronómico, Magdalena. Y gastronómico, claro, que Ya, también es cultura. exacto, es todo ya una institución a nivel mundial reconocida como Así es. una de las grandes actividades culturales de México, la gastronomía. Totalmente, la gastronomía, tienes toda la razón. Eso se ha vuelto incluso un destino gastronómico. La Ciudad de México la han señalado como un destino gastronómico y es otra fortaleza muy importante. Como dices tú, creada a base de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho talento, muchos años de ir creciendo en ese sentido para lograr ser pues, una potencia mundial en gastronomía y en cultura, Magdalena. Oye, totalmente, Magdalena, y también estuviste al frente del patronato del antiguo colegio San Ildefonso. Dada tu experiencia en ese tipo de instituciones, ¿cómo sientes ahorita el entorno para las instituciones culturales como el antiguo colegio y otras más que están en toda la República? Pues mira, creo que nunca se ha vivido un momento tan difícil desde que yo me acuerdo. Digo, siempre había poco presupuesto, ¿no? Nunca es que hubieran destinado mucho presupuesto a la cultura, no. Pero ahora este recorte de 75% a la cultura ha sido verdaderamente trágico. Entonces, el antiguo colegio de San Ildefonso depende de un fideicomiso y estuvo a punto de desaparecer. O sea, estuvimos meses como en la angustia de que el mandato de San Ildefonso, que es un mandato tripartita, que depende, por un lado, de la ciudad, por otro lado de la Secretaría de Cultura y por otro lado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es propietaria digamos, del edificio, pero digamos que se reparten el mantenimiento del mandato, se reparte entre las tres entidades. Entonces, es un mandato que se creó en 1994 y fue un mandato temporal y siempre dicen que no hay nada más permanente que lo temporal, ¿no? Entonces se volvió permanente. El antiguo colegio de San Ildefonso tiene una ventaja y una desventaja, yo diría, en términos que no tiene una colección. Entonces los museos que tienen una colección pueden intercambiar su colección para recibir colecciones de otros museos. San Ildefonso lo que es un espacio donde están, o sea, todos los muralistas. Ahí está el primer mural de Diego Rivera en el anfiteatro Simón Bolívar y están todos los muralistas. Entonces el espacio abierto te da la oportunidad de ir a ver los murales más importantes de México, los tienes concentrados en San Ildefonso, y por otro lado es un espacio que se ha acondicionado para recibir todo tipo de exposiciones. El patronato ha trabajado con el mandato para lograr que las salas tengan, por ejemplo, la temperatura idónea para que cualquier museo del mundo pueda presentar su obra en esos espacios. Entonces ahorita está realmente como nunca antes San Ildefonso. Desafortunadamente, pues no hay demasiado presupuesto. Se van a alojar los restos de Octavio Paz y de Marie-José, su esposa, van a estar en San Ildefonso. Se va a hacer un espacio dedicado a la memoria de Octavio Paz y va a ser es un proyecto muy bonito. Va a haber una fuente que ha diseñado Vicente Rojo. En fin, va a tener San Ildefonso una vocación, digamos, adicional, que va a ser este recinto dedicado a la memoria de Octavio Paz.
Entonces, yo creo que es un buen momento para San Ildefonso, un mal momento para los recintos culturales en México, que les recortan el 75% del presupuesto, y como tú señalabas, pues este 75% no solo es digamos, a los museos, sino a las cadenas de suministro de los museos, que es lo que tú señalabas. O sea, ¿quién hace las mamparas para las exposiciones? ¿Quién hace, digamos, la iluminación para las obras de teatro o de música? Desde luego todos los músicos, pero ¿quién da mantenimiento a esos museos, a esas obras, a los instrumentos? Pues hay un golpe directo y un golpe indirecto a todas estas personas que se dedican a la cultura. No tengo el dato, pero yo creo que es una población importante que la estamos dejando morir, y yo creo que es inaceptable, Bárbara. Es una tragedia para el país. Es una tragedia y entendemos que ahorita el tema de salud es el prioritario y el tema de la economía, pues estas personas son parte de esas gentes desempleadas que están sufriendo, que ya no tienen su fuente de trabajo y que no son parte ahorita de la cadena productiva, y son esas personas también las que hay que ayudar. No es nada más el artista que vemos en un espectáculo. O sea, la cultura no es un espectáculo, es toda una cadena de productividad económica y de empleos, y además con el beneficio que ya mencionaste ahorita tú, de generador de identidad, patrimonio nacional, todos los beneficios que nos tiene en cuanto a la diplomacia y en cuanto al turismo. O sea, y muy diferenciado, como dices, a otros países del mundo, Magdalena. ¿Qué país? Estados Unidos no tiene, por ejemplo, el legado arqueológico ni cultural que tiene México. Nada. Entonces, imagínate que somos muy afortunados. Muy afortunados, y varias de las gentes que he entrevistado, Magdalena, que me ha gustado mucho, el voltear a ver las mejores prácticas que el mundo hace para resguardar sus tesoros nacionales. Entonces, hay que ver a otros lados, hay que ver la bondad de esta industria, hay que ver que no es la menos importante. Ahorita lo importante, vuelvo a repetir, es la salud y tener esa sensibilidad de muchas familias en dolor, con personas enfermas o en lo económico, pero todos somos importantes. Urgente. No, de acuerdo. ¿Verdad? De acuerdo, Bárbara. Yo creo que aquí, como tú bien lo señalas, lo más importante en este momento es la salud. Nuestros cuerpos médicos y de enfermeras que han dado la vida y son el primer frente en esta pandemia, hay que hacerles un reconocimiento, y hay que proveerlos con todo para que estén bien protegidos y evitemos con lo más que se pueda los contagios. Pero no dejar a un lado lo que también es este alimento del espíritu, y esta gente que, como tú dices, es el que hace el guión, el que lo lleva a la producción, la audiencia, el que lo promueve. O sea, es una cadena interminable la cultura, que la están dejando morir, y todas estas personas, yo siento que también ha habido iniciativas interesantes de la sociedad civil, de las empresas, para dar una alternativa, a todos estos artistas, pero desde luego que no es lo mismo a que estén trabajando, como antes, y estén contratándose en todos lados. Entonces, en fin, es triste lo que estamos viendo, Bárbara, sin duda. Triste, y yo creo, Magdalena, que hay varias opciones. Se hace cuenta poner leyes de mecenazgo, cuestiones a través de incentivos fiscales, o qué sé yo. Tú tienes más experiencia en el sector. Pero ya ves que redujeron, o sea, la deducibilidad. Estoy segura que a lo mejor hubo gente que abusó, instituciones que abusaron, pero si tú no promueves, que la sociedad participe, haciendo más amplia la deducibilidad y no la estés limitando, o sea, también
digamos, estás obrando en contra de tu identidad, de tu patrimonio, porque entonces no vas a crear ese incentivo, sino la gente no lo va a hacer porque tiene tantos límites y vemos un gobierno que no está promoviendo, digamos, esa parte de la... Yo sé que están intentando hacer irse más por el lado de la cultura popular, digamos, pero no puedes descuidar toda la cultura en general. Lo que hemos vivido ha sido muy valioso, lo que se ha construido, incluso, digo, el FONCA famoso, que vemos todas las becas que se dieron y había comités digamos, comités muy profesionales. Y ahora resulta que todo estaba mal, ¿no? Ha habido grandes esfuerzos. Yo soy de la opinión de que no puedes destruir sin antes ver qué funcionaba, qué no funcionaba y corregirlo. No desestimarlo de un borrón a todo, porque todo era del pasado. Yo creo que hubo grandes aciertos y no ha sido revisado con cuidado. Yo creo que se fueron muy en lo general. Ha habido muchos aciertos, mucha inversión en talento, en tiempo y tenemos grandes instituciones que hay que cuidar. Gente muy preparada, Bárbara. Gente muy preparada que se ha hecho un lado y realmente tenemos mucho talento, como tú dices, grandes instituciones, buenos esfuerzos. Entonces, como tú señalas, hay que revisar en lo particular y no echar el tijeretazo a nivel general de tantos años que llevamos construyendo lo que tenemos. Ahorita lo que menos necesitamos son amplificadores de violencia, al revés. Necesitamos ver cómo nos entendemos, los diferentes actores de la sociedad, de la comunidad, de nuestro México, que eso es lo que a mí me parece importante generar en esta narrativa. ¿Cómo vamos a hacer? Porque podemos pensar diferente, pero somos uno mismo, ¿me explico? Somos una misma comunidad de instituciones culturales preocupadas por lo mismo. Así es, Bárbara. Y yo creo que la cultura puede ser un vehículo de unión, como tú dices, de sumar, no cómo dividir, sino cómo sumar para defender lo nuestro, nuestra identidad, nuestro patrimonio. Yo creo que esa es una lucha muy, muy válida y legítima para unirnos, no para dividirnos. Exacto, y hablar mucho de la inclusión de la cultura. Así como en otras épocas, Magdalena, empezábamos a oír la inclusión de la mujer en el trabajo, cómo se fue mejorando a través de voces que se van sumando, y para ahorita ya es normal ese tema. Entonces, esa es la idea de estas charlas, que se vaya la cultura dándole esa relevancia que tiene como eje central de una nación, ir fortaleciéndonos a través de las instituciones, regenerando el tejido social a través del arte y de la cultura, y viéndonos no como lo último y lo menos importante de un ecosistema, sino al revés, una parte sumamente importante y valiosa, Magdalena, para tener... Totalmente de acuerdo, Bárbara. Me estaba acordando, justamente vi alguna encuesta que se hizo hace poco, y lo que tú hablas sobre inclusión es muy importante. Y en esta encuesta, hecha creo que era por la Secretaría de Cultura, justamente decía, o sea, ¿sabes cuánta gente nunca ha entrado a un cine? Y ponían no tomé los datos, pero hay que retomar eso porque es importante y es sobre lo que tú decías. ¿Sabes cuánta gente nunca ha ido a un museo? ¿Sabes cuánta gente nunca ha ido a un espectáculo, a un teatro? Y entonces acaban los porcentajes y eran tremendos, porque realmente hemos sido un núcleo muy pequeño, los que hemos sido usuarios, digamos, de lo que llamamos manifestaciones culturales. Y yo creo que es nuestra obligación incluir, tratar de sumar a más públicos a estas manifestaciones culturales de todo tipo, porque tenemos que incluir, digamos, en este espacio cultural que tú hablas, pues tiene que estar más
mayor parte de los mexicanos, digamos, que no se quede en esta élite que somos los que tenemos acceso a estas manifestaciones, digamos. Y que la gente sienta, Magdalena, que la música es muchos géneros, la danza es muchos géneros. Así es. La gastronomía es igualmente. Entonces, que todos somos parte de esto, no es algo elitista, es algo de todo el país. Y que es nuestro, de todos, cada quien, como tú señalas, o sea, y la cultura no es aburrida y no es solo un tipo de cultura. O sea, la cultura abarca tantas cosas, pero la gente tiene que conocerlo para amarlo. Yo digo que no puedes querer lo que no conoces. Entonces tenemos que involucrar, incluir yo diría que desde las escuelas, desde las primarias, cómo sensibilizar a estos niños, y creo que tú lo has hecho muchísimo, Bárbara, pues con la música, con los maestros. Yo creo que aquí tenemos unos aliados muy importantes de cómo ir sensibilizando a esta población que no ha estado, digamos, incluida, cómo hacerla parte de. Magdalena, ¿qué más nos quieres comentar? ¿Alguna experiencia, un highlight, una cosa padrísima, emocionante de tu carrera, lo que tú nos quieras compartir? Muchas gracias, Bárbara. Pues como tú sabes, yo he estado trabajando también temas de mujeres. Ajá. De liderazgo de mujeres. Y es un tema que también me ha apasionado mucho, porque creo que así como tú lo haces y eres un ejemplo, estamos comprometidas las mujeres, digamos, que hemos logrado, digamos, tener cierta visibilidad. Estamos comprometidas con las mujeres más jóvenes para que también se atrevan y participen más. Yo creo que una diversidad enriquece mucho a la sociedad. Y seguimos viendo que en las empresas, digamos, tenemos en el gobierno que se ha hecho un esfuerzo, sobre todo en la parte legislativa, digamos que tenemos una paridad total. En el área de negocios no ha sido tal. Y yo creo que ahí tenemos un camino que recorrer y tenemos una responsabilidad como mujeres, seguir ayudando a las jóvenes que vienen en camino para que se preparen y para que puedan ocupar estos puestos de liderazgo, porque si vemos la matrícula universitaria, tenemos que ya es mayor la matrícula de las mujeres que de los hombres, pero esto no se refleja en los trabajos de responsabilidad. Entonces, hay algo que está fallando ahí. Entonces, tenemos que seguir impulsando. Esa ha sido una lucha que yo he emprendido personalmente, de identificar a jóvenes talentosas para que se vayan a programas de liderazgo y seguir ayudando, digamos. Entonces es algo que me tiene preocupada y ocupada, y me da gusto platicar contigo, Bárbara, porque eres un ejemplo a seguir. Entonces tienes a muchas jóvenes que te están viendo a ti, a lo mejor tú ni sabes que te ven y te siguen, pero nosotros tenemos que cargar con ese compromiso. Entonces, es otro ámbito, digamos, de la vida en el que yo estoy comprometida y que me ha dado satisfacciones, porque pues cada vez conozco más jóvenes que se atreven, se lanzan, lo logran, se preparan. Yo tengo 3 hombres, 3 hijos, tengo 5 hermanos, fui única mujer en esta familia de tantos hombres. Y trabajé, toda mi vida he trabajado, y siempre un poco con la culpa de no poder atenderlos, a lo mejor como una mamá de tiempo completo. Y hoy que platico con ellos, pues ellos quieren casarse o tener una pareja de mujeres comprometidas también con su sociedad y de poder regresar algo de lo que hemos recibido. Entonces me da gusto, porque estos señores van a reconocer en la mujer un valor y van a apoyarla en sus carreras, la que sea. Si es quedarse en casa, pues hacer lo mejor de una familia. Si es salir a trabajar, igual. Pero creo que es una lucha que tenemos que seguir dando, porque nos falta diversidad. Y cambiar la narrativa de los hombres, que quieran impulsar a esas mujeres. Son nuestros aliados, Bárbara. Exacto. Deben de ser nuestros aliados.
Fíjate, yo encuentro por experiencia personal que hay jóvenes muy preparadas, graduadas de grandes universidades, pero luego viene el tema de la maternidad, Magdalena, y tienen que dejar esos trabajos. Entonces, ¿cómo hacerle para que esas jóvenes, después si ellas quisieron ser mamás, que puedan regresar a su trabajo y que la empresa las apoye de regreso? No, y a lo mejor que sigan trabajando con flexibilidad, ya que vimos que el teletrabajo es posible. Fíjate lo que hemos descubierto, que esto da las posibilidades a esas mujeres que tenían que renunciar porque querían dedicarse a ser mamás, pues a lo mejor ahora pueden seguir trabajando sus horas desde su casa y no descuidar ni a su bebé ni a la oficina y tener a lo mejor menos presión. Pero todos estos esquemas tienen que cambiar, Bárbara. Estoy de acuerdo contigo. Y a través de estos medios, de esta tecnología, se pueden seguir preparándose, educándose, porque ahorita así es. La educación continua también es la clave, Magdalena. Así no es. No podemos quedarnos atrás, nadie, porque a mí me impresiona la rapidez con la que el mundo se está moviendo, la complejidad del mundo ahorita, Magdalena. Entonces, la tecnología es una maravilla para poder seguirte educando, preparando y acceder a un trabajo como mujer y tener tus hijos, pero para eso hay que cambiar mucho la cultura de cómo reciben a las mujeres en el trabajo, ¿no? Totalmente, y tener estos hombres que tú mencionas, que hoy por hoy son la generalidad, digamos, de los líderes de las empresas, para que apoyen, para que crean que la diversidad es importante, no solo, digamos, en términos de derechos de las mujeres, sino por rentabilidad. Hay muchos estudios que señalan que el tener mujeres, por ejemplo, en los consejos de administración o en la dirección de la empresa, en las diferentes áreas, es rentable. O sea, no solo es bueno y debe de ser, por el deber ser, sino que es rentable para la empresa. Entonces, ojalá que poco a poco, pues sí, vayamos adelantando en ese camino. Eso va a gustar mucho, Magdalena, lo que acabas de decir, todo este tema va a gustar muchísimo y es muy importante escucharlo y ¿verdad? Esas ideas de que se vaya la gente acostumbrando a oír cosas diferentes y filosofías diferentes y maneras de hacer las cosas diferente para que las mujeres estemos en esta área laboral, porque en nuestra época, Magdalena, nos salimos del status quo, ¿verdad? Claro. O sea, fue un reto. Para las generaciones de nosotros era un reto. Un reto. Salir, o sea, ser mamá, tener un trabajo. Ahorita ya eso es normal. Así es. A tanta gente que ha creado estas ideas y que han sucedido. Ahora sigue otro pasito más, ¿verdad? Para estas Así es. Pero, Bárbara, Magdalena, coincides conmigo, o sea... Totalmente. Totalmente. Yo creo que a diferentes niveles sigue siendo, digamos, no tan generalizado, pero tenemos que seguir dando la batalla. Y desde luego para nosotros fue como, qué rara. O sea, ¿cómo que vas a trabajar y vas a seguir trabajando? Pues sí, pero te sentías mal un poco pues sí, voy a tener a mi bebé y voy a regresar a la oficina. Y sí, te hacían sentir un poco mal. O sea, salir del status quo, que yo invito a todas las mujeres a que se atrevan porque hay gente brillante, es muy difícil, pero ahorita ya está mucho más amable el camino. Otra de las narrativas que oías es, ¿para qué trabajas si no tiene necesidad? Pues sí. La necesidad económica no es nada más, obviamente es un factor clave, pero hay gente que sin necesidad se suma al Estado y al país a aportar pues, los años de experiencia, Magdalena. No, claro. Sin buscar nada a cambio. Entonces, esa es otra cuestión también muy importante que ya... Muy importante. No nada más se trabaja por necesidad. Ahorita, obviamente, estamos en un momento muy difícil, pero sigue habiendo gente buena, voluntarios, tantas asociaciones de la sociedad civil, Magdalena, totalmente, que están luchando por el hambre,
por la niñez, y son gente muy valiosa. Muy valiosa. Cosas grandes y que han transformado a la sociedad y no tenían necesidad económica. En todas las áreas. El apoyo a los médicos ahorita, la gente que se queda, toda la parte de hospitalidad que tú mencionabas, hay varias iniciativas. Sí, la sociedad civil se ha volcado en esfuerzos importantes para matizar o para, digamos, ¿no? Ayudar a contrarrestar un poco esta crisis. Digo, ya hay 12 millones de personas que se quedaron sin empleo, imagínate. Es muchísimo, o sea, 2 millones que estaban en la formalidad y 10 millones estimados que estaban en la informalidad y que no, los 2 millones no van a regresar a la formalidad, o sea, va a ser muy difícil. La generación de empleos no es nada fácil, tienes que además crear el ambiente económico para generar la confianza. La confianza es el factor de generación, digamos, de crecimiento económico. Y ahorita pues no está viendo esta confianza porque han cambiado muchas reglas del juego a mitad del camino y eso ha generado pues incertidumbre. Entonces la gente no quiere invertir cuando hay incertidumbre. Entonces, a mí me preocupa, bueno, igual que a todos, este desempleo tan tremendo sumado a la violencia, a la enfermedad, como tú decías. O sea, es un panorama bien difícil. Fíjate que hace poco oí una conferencia de un asesor ejecutivo que llegó a tener una relación con Steve Jobs, las grandes empresas, un americano impresionante que tiene miles de TED Talks y de pláticas por todos lados, y se me quedó una idea que tú estabas mencionando. Él decía en este momento a los líderes de los grandes grupos empresariales, les decía, ahorita lo más importante para ustedes, para los líderes, es la empatía. Es por lo que van a ser ustedes recordados. O sea, ustedes no le pueden exigir ahorita a los equipos de trabajo que tengan productividad, que se maten. No. Lo que tienen ustedes es que tener la seguridad de que sus empleados tienen salud, se están cuidando, están bien sus familias. Eso es el legado que ustedes van a dejar en esta época. Y me pareció muy importante, y tú lo estabas mencionando, la empatía. O sea, ponerte en los zapatos del otro para ver qué está pasando con tantas vidas que se han afectado por esta pandemia, ya sea porque se quedaron sin trabajo o porque se les murió alguien de sus familias. O sea, ese es el principal, digamos, factor que debemos estar contemplando hoy por hoy. Empatía y suma y solidaridad. Lo que tú estás diciendo, me parece que es la clave de este momento. Bueno, Magdalena, queridísimos, bueno, un placer, un gusto verte. Un privilegio, una súper plática enriquecedora. Tienes una experiencia y una trayectoria impecable. Te conozco ya desde hace muchos años y te he visto envuelta, enamorada de tu profesión, haciendo grandes cosas y rodeada de gente bien talentosa. Te deseo mucho éxito. Muchas gracias, platicando y que de esto seguimos platicando, y cuenta conmigo en cualquier iniciativa que yo te pueda apoyar, ahora y siempre. Y qué linda, Magdalena. Igualmente cuentas conmigo, con Monterrey, con Nuevo León, siempre les digo, para estar unidos todos. Tenemos que sumar. Exacto. Lo positivo, como tú dices, ser positivos, ser solidarios, y aquí estamos contigo para lo que nos necesites. Qué linda, Magdalena. Un abrazo muy grande. Otro para ti. Y mucho éxito en todos los retos que en tu carrera y en tu profesión tengas. Muchas gracias, Bárbara. En el próximo episodio de Conectarte, estratega en negocios, comunicaciones, experta en monedas digitales y blockchain, Marina Spindler. No te lo pierdas. Conectarte.